Muy buenos días para todos. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de la sola gracia y siguiendo con esta serie de videos que estamos haciendo acerca de las olas, pues quiero seguir recalcando que cuando hablamos de las olas tenemos que explicar su contexto histórico. Si bien las olas van conectadas a doctrinas que creemos, por ejemplo, la sola fe, el video pasado, va conectada con la doctrina de la justificación por la fe sola. La sola que vamos a ver hoy, la sola gracia, pues obviamente está conectada a que todo es bajo la gracia de Dios. Pero cuando hablamos de solas específicamente, pues tenemos que explicar su contexto histórico. Y para comenzar esta exposición acerca de la sola gracia, quiero remontarme siglos atrás, al siglo V, la época de la iglesia, donde la iglesia ya se estaba consolidando. Un personaje muy famoso a lo largo de la historia de la Iglesia Universal, conocido como San Agustín, por su nombre Agustín de Hipona, que en el siglo V hizo parte de una disputa intelectual frente a Pelagio, otro personaje, acerca de cuán necesaria es la gracia de Dios en la vida de un creyente. Bueno, empezando por ahí, tenemos que aclarar el punto. Antes de comenzar la historia, quiero aclarar el punto de que yo creo que no hay creyente que no comparta que somos salvos por la gracia de Dios. Pero sí hay diferencias, lastimosamente. Y quiero leer algo que escribí. Pueden haber dos personas que crean en la justificación por la fe. Pero si una persona afirma que esta fe es un don de Dios y la otra persona dice que esa fe es una iniciativa propia, existe una diferencia. ¿Y a qué quiero resaltar con esto? Remontándonos un poco al video pasado acerca de la sola fe, pues la sola fe no se puede entender sin el marco de la sola gracia. La sola gracia es necesaria en todos los aspectos y, como acabo de leer, existen diferencias. Personas que creen que la fe es una iniciativa propia y personas que creen que es un don de Dios. Y entonces aquí vamos a aclarar el punto. ¿Y por qué porque la fe tiene que ver con la gracia? Tiene que ver y mucho. Y esto que acabo de leer es casi la esencia de lo que vamos a hablar hoy. Y ahora remontándome a Agustín de Hipona y a Pelagio, voy a exponer las categorizaciones de teología que han influenciado a la Iglesia Universal en toda su historia. Existen tres categorías de teología. Obviamente no quiere decir que hay tres teologías, no. La teología es única, pero lamentablemente por divisiones, pues hay tres visiones en la teología que han afectado a lo largo de la Iglesia diferentes aspectos doctrinales. Estas categorías son pelagianismo, semipelagianismo y agustinianismo. Tiene que ver mucho con los personajes que vamos a hablar hoy, Pelagio y Agustín. ¿Qué creían estos dos personajes? Comenzando por Pelagio. Pelagio, en una confrontación con Agustín, dijo que el ser humano tenía la capacidad de creer y cumplir todos los mandamientos que Dios, que la gracia de Dios era una ayuda, pero no una necesidad, y que habían personas con la capacidad de cumplir la ley del Señor y cumplir esa obediencia perfecta. Obviamente Pelagio, con esta doctrina, con esta ideología, negaba la caída del pecado, al pecado del hombre, negaba ese pecado original, negaba esa herencia que tenemos todos de pecado. Por el otro lado, Agustín de Hipona decía
No. La gracia de Dios no es una ayuda de Dios hacia el ser humano. La gracia de Dios lo es todo para el ser humano. En nuestra naturaleza caída en pecado, dependemos al 100% de la gracia de Dios. Y ahí empezó esta lucha intelectual que llevó a que la iglesia en ese tiempo catalogara a Pelagio como hereje y realzara la ideología de Agustín. ¿Y por qué hablo de estos dos personajes? Porque tienen una influencia importantísima en la historia de la iglesia. Recuerden las tres categorías que nombré: pelagianismo, semipelagianismo y agustinianismo. Bueno, el pelagianismo, en primer lugar, creía puramente lo que decía Pelagio. Pelagio decía: el ser humano tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios, por lo tanto, tiene la capacidad al 100% de llegar a la redención de Dios, lo que catalogó la iglesia como herejía total. Y en opinión personal y opinión de muchos teólogos, no es ni siquiera una visión cristiana. Es lo contrario. El pelagianismo es herejía, el pelagianismo va en contra de lo que dice la palabra del Señor. No podemos compartir, no podemos ni siquiera entablar un debate frente al pelagianismo, porque no es ni siquiera un debate creyente, cristiano. Ahora, lamentablemente, sacando al pelagianismo que ha afectado a la iglesia, nos quedan dos: semipelagianismo y agustinianismo. Los semipelagianos decían no. Pelagio se equivocó diciendo que el ser humano tenía la capacidad de llegar a la presencia de Dios en una obediencia perfecta. La gracia de Dios no es una ayuda, es una necesidad. Pero, y aquí es donde el semipelagianismo hace la diferencia, el ser humano coopera con la gracia de Dios. En términos de porcentajes, 99% gracia de Dios, 1% cooperación humana. El tema aquí es que esa salvación depende de ese 1%, porque el semipelagianismo dice: el humano puede rechazar o cooperar la gracia de Dios, puede escoger bajo un concepto errado de libre albedrío. Y nos critican mucho a los calvinistas, a los reformados, diciendo que negamos el libre albedrío. No, no negamos el libre albedrío, pero es un mal concepto. La diferencia entre nosotros es lo que significa libertad para nosotros. Pero de ese tema voy a estar hablando más adelante. Volviendo al tema del semipelagianismo, ellos creen en que la salvación depende de ese 1% de la cooperación del ser humano con la gracia de Dios. Nuestra salvación depende si yo acepto o rechazo la gracia de Dios. Y el agustinianismo dice: no, nosotros en nuestra naturaleza caída, en pecado, toda, 100%, no tenemos la capacidad de hacer algo por nuestra salvación. 100% nuestra salvación depende de la gracia de Dios. No podemos cooperar porque nuestra naturaleza no quiere cooperar. Nosotros no escogemos a Dios. Dios nos escoge. Nosotros no escogemos a Jesucristo. Jesucristo nos escoge. Y aquí vuelve y entra el debate del libre albedrío, que voy a estar tratando de una manera superficial más adelante. Pero en términos generales, eso es lo que cree el agustinianismo: total dependencia de la gracia de Dios. La caída no es caerse al piso, utilizando esta analogía. La caída no es caerse al piso y poderse levantar y ya. La caída es caerse en un abismo del cual no podemos salir sin Dios. La caída al pecado
es la muerte espiritual del ser humano. Y la gracia, por medio del Espíritu Santo, se ejerce en todos los procesos en la elección de Dios. Es decir, nosotros ni siquiera aceptamos el Evangelio por nuestra naturaleza. Es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo, el que nos regenera y aceptamos ese Evangelio, ese mensaje de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero en nuestra naturaleza caída al pecado no está aceptar al Señor. Y quiero leer la caída, porque esto es el debate del pelagianismo. El pelagianismo, como niega la caída del pecado, dice que el pecado solo fue a Adán y Eva, pero el apóstol Pablo en Romanos, la misma caída en Génesis 3 nos muestra que no solo fue un cambio de ellos dos, sino fue un cambio en naturaleza. Nos muestra el argumento con el cual sustentamos la caída. Génesis 3, versículo 7. Voy a empezar a leerlo desde el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí en el versículo 7 notamos claramente un cambio de naturaleza. Abrieron sus ojos, dice la palabra. Yo creo que no solo nombrando Génesis 3, versículo 7, sino también el capítulo 5 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo claramente nos dice: todos somos esclavos del pecado y de la carne. Todos somos libres, es en Cristo. Es innegable la caída del pecado al pecado. Es innegable la caída del hombre, del humano al pecado. Pero bueno, siguiendo adelante, ya explicando cuáles son esas tres categorías de teología que han influenciado en la iglesia. Pelagianismo, que no es cristianismo, semipelagianismo y agustinianismo. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? Bueno, como las solas fueron escritas en defensa de doctrinas claras de la Biblia, la sola gracia desde el momento de la regeneración, justificación, santificación y glorificación es la que hace el 100% del trabajo por medio de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra naturaleza no aceptamos nada. Somos corrompidos. ¿Nosotros creemos en un libre albedrío? Por supuesto que sí, pero no es el concepto comúnmente conocido. No es, Dios me da la libertad de elegir lo que yo quiera, con tal de que siempre lo siga a Él. No. Tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que no se conoce o no se recuerda, y es que sí, nosotros no tenemos a alguien apuntándonos en la cabeza con una pistola para tomar cada decisión en el día. No. Somos libres en ese aspecto, somos libres en elegir. Tenemos un corazón, una mente, una conciencia, una voluntad, una libertad. Pero tenemos que tener muy en cuenta que esa libertad está coaccionada, está limitada por nuestra desviación al pecado. El ser humano le gusta el pecado. El ser humano es pecado. Tenemos que acordarnos de eso, porque cuando entendemos ese concepto de que somos pecadores, entendemos la magnificencia del concepto de la gracia de Dios.
entendemos por qué es que reconocemos a Cristo como único Redentor. No es porque lo escogemos, Él nos escogió. Él impone al Espíritu Santo en nuestras vidas y ejerce cada proceso que he nombrado. Este es un abrebocas de lo que es la sola gracia. Hay una profundidad impensable. Lutero, en una de sus obras más conocidas, La esclavitud de la voluntad, planteó este tema utilizando un pasaje primordial para entenderlo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 63 al 65. Los voy a leer. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y la carne nada es de provecho. Dos frases que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Erasmo, volviendo al tema de Lutero con su escrito de la esclavitud de la voluntad, Erasmo, contradictor de Lutero en varios temas, era un poco semipelagiano. Decía, no, pero si nosotros volvemos a orientar esa naturaleza caída, cooperamos en la gracia. Lutero decía, es que acá el pasaje es claro, el Señor Jesucristo es claro, la carne nada es para provecho. La carne nada es para provecho. La nada no es un poco de algo. La nada es cero, es nada. Nosotros no cooperamos en nada. En nuestra carnalidad estamos caídos. La gracia de Dios es la que hace todo. Solo la gracia. Hasta aquí este abrebocas de lo que es la sola gracia. Sé que son acercamientos muy superficiales a lo que pueden ser conceptos como el libre albedrío, como semipelagianismo, agustinianismo. Hace falta también más contexto histórico, pero es ese abrebocas de lo que es la sola gracia. Solo la gracia de Dios lo hace todo. Desde que tenemos al Señor en nuestras vidas, en ese momento de regeneración, hasta la glorificación, que es cuando Dios nos limpia del pecado. Gracias.